Buenas tardes. En el siguiente video tutorial vamos a hablar acerca de las bases de datos en SQL Server y la configuración ODBC System DNS. Mi nombre es María José Ayala, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Bien, como temario vamos a tener lo que son los objetivos, características de SQL Server, ODBC y el ejemplo. Como objetivo nos hemos planteado conocer las principales características de SQL Server y la configuración de System DNS. Además, crear una base de datos en SQL Server y utilizar el administrador ODBC para configurar los DNS del sistema. Vamos a hablar acerca de Microsoft SQL Server. Es un sistema de manejo de base de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado es Transact SQL, o cuyas siglas son TSQL, una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL utilizado para manipular y recuperar datos DML, crear tablas y definir relaciones entre ellas, conocido como DDL. Además, puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico. Dentro de las características de SQL Server tenemos que soporta transacciones, soporta procedimientos almacenados, incluye también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Además, permite administrar información de otros servidores de datos y permite trabajar en modo cliente-servidor. El SQL Server también presenta varios servicios, los cuales son conocidos como SQL Server, que viene a ser el motor del sistema, SQL Agent, que es la ejecución de tareas como jobs o scripts programados, además del envío y advertencia en caso de carga pesada e irregulares en el sistema. También tenemos lo que es el Full Text Filter Daemon Launcher, que es la utilización en los índices especiales del Full Text Search por búsqueda textual avanzada. Y el SQL Browser, el cual viene a ser el oyente, que está dedicado a comandos enviados y redirigirlos a su destino. El ODBC. El ODBC, cuyas siglas son Open Database Connectivity, cuando se instala el SQL Server, el controlador ODBC ya se instala automáticamente. La aparición del estándar ODBC al principio de la década de 1990 proporcionó la capacidad para diferentes desarrolladores de poder acceder a diversos motores de bases de datos sin preocuparse por tener una interfaz a la medida para dicho motor de base de datos. Y el uso del estándar ODBC proporciona una flexibilidad importante tanto a herramientas de desarrollo como a desarrollos de terceros que tienen que acceder a diversas bases de datos. Bien, a continuación vamos a mostrar cómo se realiza esta configuración. Bueno, en la parte práctica vamos a crear una base de datos en el sistema gestor de base de datos SQL Server. Prácticamente al instalar un SCADA, uno de los requisitos es instalar un sistema gestor de base de datos. Uno de estos ejemplos puede ser WinCC, Factory View, InTouch Application Server, entre otros. Y todos estos comparten el mismo sistema gestor de Microsoft, que es el SQL Server, ya sean las diferentes versiones que son la 2000, 2005 o 2008. Para este caso vamos a utilizar lo que es la versión 2005. Bien, lo primero que debemos hacer es conectarnos al servidor, que es el administrador, que por defecto en algunas instalaciones no viene incluido, y esto lo podemos descargar sin ningún costo de la página de Microsoft. Bueno, como nosotros sí lo tenemos instalado, nos vamos a dirigir hacia Microsoft SQL Server 2005 y abriremos SQL Server Management Studio. Bien, esperemos que se abra. Y dentro de este escogeremos el nombre del servidor al cual nos queremos conectar. Buscaremos, y en este caso aquí nos vamos a conectar será que nosotros ya tenemos establecido. Pondremos conectar. Una vez que esté conectado nos aparecerán todas las bases de datos que ya existen. Y sobre el database lo que vamos a hacer es con el botón derecho del mouse. Aquí podemos ver las bases que existen. Botón derecho y ponemos New Database. Ya, en las siguientes imágenes lo que vamos a hacer es a configurar las propiedades de la base de datos
y asignamos un nombre que nos interese. Para este caso le pondremos base datos 1. Ya, aquí además podemos modificar las diferentes propiedades según nuestro interés, pero por ahora lo único que cambiaremos, que agregaremos será el nuevo nombre. Ponemos OK. Ya, en este momento ya hemos creado la base de datos, pero no tenemos ninguna tabla. Entonces lo próximo que procederemos a hacer será añadir las tablas que nos interesen en nuestra aplicación. Para lo que es la creación de la tabla, nos dirigimos a la base de datos que ya creamos, a Tables, y pondremos New Table. Si no estamos familiarizados con lo que son las bases de datos, lo que debemos saber es que cada tabla que creemos tiene que tener un primary key. Esto no es más que una columna en la cual en cada nuevo registro vamos a tener un valor único e irrepetible. Un ejemplo sería la tabla persona y como primary key el DNI, ya que no puede haber dos personas con el mismo número. Entonces, lo que procederemos a hacer es a configurar nuestra tabla. Vamos a tener una columna que tenemos aquí con el identificador de número. Pondremos ID número. Y el tipo de dato de este será un integer. Ya, y lo que vamos a hacer es que en cada nuevo registro que se vaya asignando a la tabla, nos incrementa automáticamente el valor del ID número. Entonces para ello tenemos que configurar de la siguiente manera. Nos dirigimos a Identity Specification y aquí escogeremos la opción de Yes. Y como podemos ver, se ha agregado para Identify Increment 1 y para Identity Seed 1. Ya. Una vez configurado este, lo que vamos a hacer son crear dos columnas más en las cuales vamos a guardar el valor de un set point de temperatura. Entonces vamos a ponerle el nombre set temperatura y a este le pondremos un set de temperatura y un process value también de la temperatura. Vamos a un valor del proceso, entonces le pondremos como temperatura. Los tipos de estos serán flotantes. Estos datos serán flotantes. Escogemos la opción float. Le permitimos nulos, quitamos la opción. Ok, por último, lo que procederemos a hacer es a guardar la tabla. Para este caso, le pondremos un nombre a nuestra tabla que será registros. Y este sería el procedimiento para crear todas las tablas que nos interesen. Pero para este caso solo crearemos esta tabla. Bien, la segunda parte de este video tutorial es crear un Data Source Names o DNS, el cual apuntará a nuestra base de datos para poder acceder a esta. Esto procederemos a hacerlo en lo que es el ODBC o Open Database Connection. Para ello nos dirigiremos al panel de control, a herramientas administrativas y buscaremos orígenes de datos ODBC. Bien, una vez aquí, el primer paso es añadir el driver, el cual hará referencia a la base de datos que nos vamos a conectar.
Para este caso será una base de datos de SQL Server. Nos dirigimos a DNS de sistema, pondremos agregar y buscamos SQL Server y pondremos finalizar. Una vez añadido el driver, lo que nos va a pedir es un nombre y una descripción. Y definiremos también cómo deseamos describir el origen de datos y con qué servidor SQL Server nos deseamos conectar. Entonces, para este caso vamos a ponerle como nombre ft base datos 1. En lo que es descripción, escribiremos la descripción del origen de datos, que será factory transaction manager, y el servidor buscaremos un servidor en el cual creamos nuestra base de datos, que fue Johnny. Pondremos siguiente. Ya. Una vez aquí nos va a pedir que escojamos lo que son la autenticidad del ID del inicio, como podemos ver aquí. Esto vamos a escoger según nuestras necesidades. Para este caso lo vamos a dejar con la autentificación de Windows NT mediante el ID de inicio de sesión de la red. Listo, pondremos en siguiente. Ya, en este nuevo paso lo que haremos es seleccionar la base de datos a la que nos queremos conectar. Nosotros vamos a conectarnos a la base de datos que creamos anteriormente. Para esto habilitamos la opción de establecer la siguiente base de datos como predeterminada y escogemos la base de datos que ya habíamos creado, que es base de datos 1. Ok, y pondremos en siguiente y vamos a seleccionar las propiedades de la misma. Para este nos fijamos que está habilitada la casilla de realizar conversión de datos de caracteres y pondremos clic en finalizar. Ya nos saldrá la siguiente imagen, y si queremos comprobar que los pasos realizados son correctos y está funcionando adecuadamente, lo que haremos es hacer un test, y como podemos ver aquí, que nos da la opción de probar origen de datos. Esto lo que hace es hacer una conexión a la base de datos especificada, y si es correcto se va a mostrar la siguiente imagen que podemos ver aquí. Una vez y nos dirá que las pruebas completadas son correctas. Una vez terminado esto, pondremos clic en aceptar y nos saldrá la siguiente imagen, en la cual podemos ver que ya se ha creado la conexión, que era FT base de datos, el cual el controlador es SQL Server. Bien, esto ha sido todo por el video tutorial de hoy. Muchas gracias.